Bueno, el domingo pasado iniciamos un estudio de la carta a los tesalonicenses, de la primer carta a los tesalonicenses. Vamos a estar viendo de la primer carta y de la segunda, lo vamos a estar viendo juntos, ya que estas dos cartas fueron escritas casi al mismo tiempo. Obvio que primero a los tesalonicenses escribió primero, después escribió la segunda carta a los tesalonicenses, pero fueron casi en el mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Por eso muchos de los temas, nada más Pablo los está reafirmando en la segunda carta a los tesalonicenses. En esta carta a los tesalonicenses, nosotros vemos el corazón de un padre espiritual. No quiere decir que un padre espiritual, cuando me refiero a un padre espiritual, se refiere a una clase, como una clase eclesiástica superior en la iglesia. Más bien me refiero a hombres y mujeres que predican el evangelio, que le hablan a personas, que a través de su vida engendran nuevas criaturas para Cristo. Entonces, padres espirituales, todos tenemos la responsabilidad de ser padres espirituales. Pero, ¿por qué padres? A través de mi predicación, otras personas vienen y conocen de Jesús. Pero no nada más es traer personas que nazcan de nuevo en Cristo Jesús, sino que nosotros debemos de tener la responsabilidad de un papá para cuidar y discipular a las personas. Entonces, todos podemos o debemos de ser padres espirituales, tener la responsabilidad delante de Dios de engendrar nuevos creyentes para la iglesia de Jesús. Otra cosa, ¿sí? Aquí Cordero y León, yo soy el pastor, de alguna manera me convierto en un padre espiritual para las personas que vienen aquí, porque es mi responsabilidad estar al pendiente de cada uno de ustedes, estar al pendiente de las familias. ¿Hay alguna necesidad? Estar al pendiente. Es mi responsabilidad traer la provisión para el pan espiritual diario para cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad orar, pedirle al Señor dirección para poder bendecir su vida y la vida de su familia, la vida de sus hijos. ¿Hay temor de Dios en mi corazón? Sí, temor de Dios de hacer las cosas bien, porque un día Dios me va a demandar la vida de cada uno de aquellos que Dios me conceda pastorear. Entonces, sí, yo soy un padre espiritual, pero de la misma manera como un padre espiritual tiene hijos, los hijos tienen que convertirse en padres espirituales y engendrar nuevas personas que conozcan el evangelio de Jesús. Entonces, a través de estas cartas de Pablo a los tesalonicenses, nosotros nos damos cuenta cómo debe de ser el corazón de un padre. ¿Cómo es la responsabilidad de un padre espiritual? Y es por eso que yo le he puesto por título a esta predicación como el padre maduro o el padre responsable, como usted lo quiera ver, porque un padre maduro es un padre responsable. Nosotros vemos también muy frecuente que en muchas ocasiones adolescentes se casan, personas sin experiencia se casan, niños de secundaria se enamoraron y resulta que por azar del destino y de la casualidad van a tener un bebé. Caso como si fuera, ¿no? Así. El punto es de que se tienen que casar y se casan. Y esos dos niños engendran, nace un niño, nace un bebé en esa familia de personas que no tienen la madurez para ser papás. Con regularidad, muchos de esos padres inmaduros viven en la casa de los suegros, empiezan a tener problemas ellos y cada uno de ellos nada más está buscando su propio beneficio. Ese es como un común denominador de esa clase de matrimonios inmaduros.
y buscan su propio confort, cada uno de ellos tienen problemas, y los hijos regularmente, porque también hay sus excepciones, ocupan regularmente en esos matrimonios, ocupan el segundo lugar o el tercer lugar o el último lugar en la casa, y no se fijan que ellos son responsables, o no les ha caído el 20 de que ellos son responsables de una vida. Es ahí que muchos de ellos se divorcian y los hijos empiezan a crecer, así como por golpes de la vida y la sociedad. La televisión los agarra y la televisión se convierte en su mayor influencia. A eso agregándole los amigos, a eso agregándole el internet, y finalmente tenemos la sociedad que ahorita nosotros tenemos, una sociedad sin moral, una sociedad sin principios, una sociedad donde dicen, pues total, me caso y si no funciona, a ver que nos separamos y me consigo otra persona. Personas inmaduras, padres irresponsables. Lo normal es que generen vidas irresponsables, y esos a su vez generan padres irresponsables, y esos se convierten en padres, y es una cadenita de maldad que finalmente construimos nuestra sociedad. Y a veces nosotros como cristianos, trasladando esa situación a la vida de la iglesia, a veces nosotros como cristianos, en nuestra inmadurez como cristianos, engendramos personas y nada más recibe a Cristo, las traemos a la iglesia y nos olvidamos de ellos. No existe una responsabilidad por enseñarles principios. Creemos, les decimos, es que te tienes que bautizar, les damos un remojón y no les explicamos qué es el bautismo. Se bautizan y luego tienes que participar de la Santa Cena. Participan de la Santa Cena y ahí van como educados por golpes, por decirlo así, de la sociedad cristiana. O sea, van creciendo sin fundamento, sin sustento. Finalmente, esa irresponsabilidad de padres espirituales ha generado la sociedad que hoy nosotros vivimos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la sociedad? Porque muchos cristianos no conocen la responsabilidad de orar, la responsabilidad de ser discipulados personalmente, de aprender la palabra. Muchos no oran, muchos no leen la palabra, muchos creen que ser cristiano es nada más venir al domingo, levantar las manos y cantar y escuchar una plática o una conferencia y ya nos decimos cristianos. Cristianos tiene que ver más con una relación diaria y continua con el Señor que con solo el hecho de venir a la iglesia y sentarnos aquí. Como cristianos es una vida de relación constante con el Señor. Entonces, muchos cristianos no tienen esa vida devocional. Y el no tener esa vida devocional, no leer la Biblia, no orar, no ayunar, no conocer esos principios y el propósito de ello, ellos dicen, no, pues el culto del miércoles, no tiene importancia. ¿Para qué voy? Estoy muy cansado, no quiero, no esto, no otro. Y los cultos de miércoles, por lo general, en las iglesias, es uno de los cultos que pocas personas van. Pero es a través de los servicios de la iglesia, de los miércoles, de la oración, que nosotros podemos definirle rumbo a la sociedad. Nosotros intercedemos por el país, nosotros declaramos bendición y la sociedad puede ser cambiada. Los movimientos, los avivamientos a través de la historia se han dado en los países porque la iglesia de Jesucristo ha decidido profundizar y aprender y crecer y madurar. Y esos cristianos maduros generan otros cristianos maduros y los educan. Es así como se han producido avivamientos. Avivamientos, muchas veces yo he estado en reuniones y decimos, Señor, manda avivamientos.
Avivamientos no vienen como si Dios bajara con una varita mágica y les dijera, ¡tin! Avivamiento. El avivamiento no es que Dios vaya a caer del cielo, porque Dios ya lo quiere hacer. Avivamiento lo voy a producir yo, como cristiano, a través de mi hambre y de mi búsqueda del Señor. Entonces, cuando tengo hambre y necesidad de Dios y expreso mi hambre a Dios, Dios, su Espíritu Santo, hace lo que Él está anhelando hacer: derramarse sobre su iglesia, derramar su poder, hace que vivamos vidas sobrenaturales, nos hace madurar porque estamos buscando a Dios. Y cuando somos cristianos maduros, somos padres maduros. Es así como Pablo y cristianos en su tiempo produjeron todo un avivamiento que duró por algún tiempo al inicio de la iglesia, que trastornaron su tiempo, pero fueron maduros, fueron padres maduros. Y nosotros vemos el corazón de un hombre que es un padre espiritual. Aunque decimos padre espiritual, también una mujer puede engendrar hijos espirituales. Nos referimos a los dos sexos. Entonces, a través de esta carta nosotros vemos el corazón de un padre preocupado, de un hombre, siervo de Dios, de un cristiano que había ido a una ciudad que tenía necesidad de escuchar el evangelio. Y este hombre, Pablo, se siente responsable de esos hijos que él había engendrado ahí en Tesalónica. Entonces, vamos a ver a través del estudio de hoy, vamos a ver cómo es ese corazón de ese cristiano genuino y lleno de avivamiento, lleno del Espíritu Santo. Ese hombre que hasta la fecha ha dejado una marca, no solo en los cristianos de su tiempo, sino que a través de las palabras de él, escritas en sus cartas, nos han impactado a nosotros. Entonces, vamos a ver cuál debe de ser nuestra actitud. Abra su Biblia en 1 Tesalonicenses 2, del 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Muy bien, hasta ahí. Perfecto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser buenos evangelistas, para ser buenos engendradores de vida, engendradores de nuevos, vamos a engendrar nuevas personas en la vida cristiana. Dice Pablo que su visita no resultó vana. Y si dice que su visita no resulta vana, entonces podemos entender que su visita podría haber resultado vana, ¿sí o no? Muchas veces, mucho trabajo, mucho esfuerzo que en muchas congregaciones o nosotros como cristianos podemos hacer, trabajo para el Señor, que nosotros podemos hacer, puede ser un trabajo en vano. Puede ser un trabajo sin propósito, aunque el trabajo diga Dios. Aunque el trabajo diga que venimos y cantamos, nos juntamos un domingo y cantamos. Podemos juntarnos, ponerle el título a nuestro trabajo, es para Dios, cuando Dios se quedó afuera. Cuando todo lo que hicimos fue pura obra de hombre.
podemos tener nuestra pachanga aquí adentro, pachanga con cantos cristianos, buenas conferencias y todo eso, pero podemos haber dejado afuera a Dios y nuestro trabajo ser totalmente en vano. No quiere decir que si tengo muchas personas que me escuchan, estoy haciendo el trabajo de Dios. Pero tampoco quiere decir que si tengo poquitas personas escuchando una conferencia, también no quiere decir que esté haciendo la obra de Dios. No significa muchos, tampoco significa pocos. ¿Por qué? Porque otras religiones y otros lugares también juntan miles y no quiere decir que estén haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto para que nosotros seamos la obra de Dios? En Apocalipsis, Dios le dice, el Espíritu le dice a una de las iglesias, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Le está diciendo a cristianos. Tenían su pachanga aquí adentro y el Espíritu Santo estaba allá afuera. Y les está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y acá adentro están todos, sí, Dios, te amamos. Y Dios está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Como cristianos podemos decir que somos cristianos, que estamos haciendo la obra de Dios, pero Dios está allá afuera. Es importante evaluar nuestras obras, evaluar lo que estamos haciendo y realmente nosotros anhelar un cambio en nuestra vida. Dice Pablo que su obra en Tesalonicenses no fue en vano. ¿Y por qué no fue en vano? Porque dice que su palabra, porque tuvieron denuedo en nuestro Dios. Tuvieron denuedo de predicar la palabra. No quiere decir que Pablo solo haya sido un buen conferencista o un buen expositor de temas teológicos, sino que Pablo estaba teniendo denuedo en nuestro Dios. Una cosa es que yo sea un buen expositor de temas teológicos, pero otra cosa es que yo tenga el denuedo en Dios para expresar la palabra de Dios. El denuedo es hablar con convicción lo que yo ya experimenté en Dios. Y Dios nos está llamando a nosotros como cristianos a tener ese denuedo en Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar la palabra con convicción. También eso significa denuedo. ¿Y cómo voy a hablar la palabra de Dios con convicción? Bueno, un buen vendedor es aquel que conoce el producto y que sabe que está vendiendo un producto con excelencia. Aquel que ya lo probó, aquel que ya lo experimentó, aquel que ya sabe que es bueno. Dios nos llama a nosotros para que nuestro trabajo no sea en vano, sino que sea un trabajo que sea la obra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Para que tu vida sea la obra de Dios, lo que tú prediques, vívelo. Y si no lo vives, esfuérzate por vivirlo. Vive lo que predicas. No solo lo digas. No solo digas que Cristo tiene poder para tener una buena familia. Ten una buena familia. No solo digas que Cristo hace buenos esposos o buenas esposas y tener buenos hijos. Porque una cosa es que yo dé una apariencia de algo y otra cosa es que yo en realidad sea lo que yo digo que soy. Dios nos está pidiendo congruencia entre lo que experimentamos y vivimos con lo que nosotros decimos. Esa es la congruencia que realmente va a transformar nuestro mundo, nuestra vida. Y Pablo, cuando llegó a Tesalónica, había muchas personas que no conocían de Dios. Pero Pablo habló la palabra y Pablo tuvo denuedo en Dios.
había Pablo tenido una experiencia en la exposición en lo que él estaba explicando. Él ya había experimentado una transformación de su vida y finalmente él estaba presentando el producto, por decirlo de alguna manera, que había cambiado su vida, que le había salvado su corazón, había cambiado actitudes en él. Entonces había una congruencia. Pablo estaba anunciando la solución de sus problemas, de los problemas que pudieran tener los tesalonicenses, de las circunstancias que estuvieran pasando. Sin embargo, Pablo les estaba diciendo, esta es la medicina, pero porque yo ya la probé, porque esta medicina me ha curado. ¿Saben? Chihuahua está muy evangelizado. Chihuahua, tenemos muchas iglesias, pero Chihuahua, más que escuchar, porque más no quiere decir que no vayamos a hablar la palabra, pero además de hablar la palabra, Chihuahua necesita ver cristianos que tengan una experiencia con la palabra de Dios. Chihuahua necesita ver hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que son congruentes con lo que hablan y con lo que viven. De esa manera, cuando Pablo llegó allá a los tesalonicenses, se armó un alboroto porque Pablo hablaba con poder la palabra de Dios. Lo estaba expresando con poder la palabra de Dios. Y la gente se estaba convirtiendo. Y los que tenían negocio de la religión armaron un alboroto ahí en Tesalónica. Y fueron con las autoridades y le dijeron, estos que trastornan el mundo también han venido acá. ¿Sabe usted que en Tesalónica había muchas religiones que decían buscar a Dios? ¿Qué más daba que hubiera una religión más? ¿Qué más daba que otro más fuera a predicar una religión? Había un ingrediente adicional. Había un ingrediente que otras religiones no habían dejado. Que ese ingrediente estaba trastornando Tesalónica. Ese ingrediente se llama experiencia. Ese ingrediente se llama vida. Ese ingrediente se llama poder. Y eso es la palabra de Dios. Es vida, es poder, es transformación de vida, es congruencia con lo que dice la Escritura, con lo que estoy viviendo. Entonces, por eso ellos dijeron, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Porque los cristianos tenían un ingrediente que otras religiones no tenían. Y era congruencia. Y era que era sustancia. Era verdadero lo que predicaban. Es verdadero lo que ellos estaban predicando. Entonces ellos entendieron, esto no es una religión más. Esto está transformando nuestra sociedad. No nos conviene. Y trataron de detener el avance del evangelio. Y trataron de matar a Pablo y a Timoteo y a Silas que iban con él. De tal manera que los hermanos los tuvieron que sacar. Y de ahí se inició una persecución sobre los hermanos. Porque empezaban a trastornar esa ciudad, a cambiar, a trastornar, a hacer cimbrar los cimientos de esa ciudad. Chihuahua necesita ser cimbrado a través de personas que viven bajo el fundamento de la palabra de Dios. Que nuestras autoridades empiecen a decir, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Pero muchas veces estamos en ambientes como cristianos, nos decimos cristianos o personas se dicen cristianas y están en ambientes
y queremos traer el mundo de afuera, meterlo al cristianismo. ¿Por qué? Porque no nos queremos ver religiosos. ¿Sabe una cosa? A mí no me importa que si el mundo me ve religioso o no me ve religioso. A mí me importa no agradarle al mundo. A mí me interesa, y lo que a un cristiano le debe de interesar es agradar a Dios. Porque finalmente un ser humano, yo no le voy a rendir cuentas a un ser humano. Yo le voy a rendir cuentas a Dios de mi vida. Entonces, se trata de nosotros ir a cristianizar el mundo, y no se trata de el cristianismo mundanalizarlo. Nosotros tenemos que cristianizar el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a cristianizar? Si traemos nuestros propios argumentos, nuestras propias ideas, nuestra personalidad contaminada con carnalidad, nuestra voluntad, estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Y finalmente hacemos a Dios a nuestra medida y a nuestra comodidad. Eso es mundanalizar el cristianismo. Aquí no se trata de lo que yo crea, de lo que yo piensa, mis argumentos y pensamientos, mis emociones o mi voluntad dicten. Aquí se trata de cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los sentimientos de Dios, qué es lo que dice Dios referente a una situación y cuál debe de ser mi actuar. Pero ¿cómo voy a obtener la voluntad de Dios en mi vida si no leo las Escrituras, si no las aprendo las Escrituras, si no oro al Señor buscando revelación, si no le expreso el hambre al Señor a través de mi búsqueda diaria y continua con el Señor? Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Esto es cristianismo. Predicar el evangelio. Y luego dice que la predicación del apóstol Pablo no era solo, la predicación del apóstol Pablo era con denuedo. En nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición, ¿cierto? Hay oposición para exponer el evangelio allá afuera. ¿Hay oposición? Sí hay oposición. Pero la oposición que ellos estaban experimentando no era una oposición de no te quiero escuchar o no prediques aquí, sino era no prediques aquí, no te quiero escuchar y te voy a matar. Todavía no hay ese nivel de oposición aquí. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros el avance del cristianismo genuino en nuestra ciudad? Fíjense, no solo Pablo hablaba de nuevo y había congruencia, sino que dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. El evangelio que Pablo predicaba no procedía de la conveniencia humana. A veces le hablamos a la gente lo que nos conviene o expresamos nuestro cristianismo hasta donde nosotros nos conviene para no incomodar. A veces estamos en un ambiente totalmente hostil y empiezan a tomar y decimos, ¿una? No es ninguna. Sí, una. Soy cristiano. Sí, pero pues, una no me va a mandar al infierno. Sí, no pasa nada. Y nos convertimos en cristianos de manga ancha. Sí, con mucha libertinaje. Sí, una. ¿Y por qué? Porque no queremos ser incomodados. Y empezamos a hallarle el lado positivo a las cosas. Empezamos a acomodar nuestra vida, porque el ser radicales en la vida cristiana
Y cortar con el mundo implica compromiso. Implica que a lo mejor te puedan perseguir. Implica que a lo mejor personas que están allá en el mundo te van a criticar y te van a señalar. Yo recuerdo en la universidad yo recuerdo mi primer día de clases, que en una materia en lo particular, estábamos en esa materia y en esa materia se llamaba evolución y hablaban de las diferentes teorías de la evolución. Y recuerdo que hicieron equipos y todo, pero en esa clase el maestro se empezó a burlar de la Biblia. ¿Y que Adán y Eva y ustedes creen? Y todos los chavos, sí, usted cree que en 7 días hicieron los cielos y la tierra, y se empezaron a burlar. Y yo estaba a mero atrás. Éramos 2 grupos de primero. Éramos 2 grupos, como de 30 cada grupo, éramos alrededor de 60, imagínense, 60. No era nomás mi grupo, sino eran los 2. Y yo estaba mero atrás y me empezó a dar coraje. Y dije, tengo que hablar, pero me daba miedo. Y mi argumento era, si yo hablo, después nadie me va a querer hablar, me van a señalar, me van a decir que el cristianito y me van a traer de encarrilla. Y es el primer año, porque esto no sucede en las finales, no, al final de mi carrera. ¿Por qué al principio? Y luego de repente el Espíritu Santo me recordaba un pasaje en la palabra. Si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. ¡Oh! Hagan de cuenta que fue una cachetada de parte de Dios para mí. Le dije, en ese momento, mientras todos se estaban burlando y tenían la pachanga ahí, el maestro organizó equipos para que tuviéramos exposición. Y yo me acuerdo que oré ahí y le dije, Señor, voy a hablar. Nada más que pues no me siento preparado ahorita para hablar, pero voy a hablar. El día que me toque a mí exponer, ese día yo voy a hablar de tu palabra. Ese día yo les voy a decir lo que tú dices en la Biblia. Y desde allá arriba, y me va a valer, pero me tengo que preparar. Entonces Dios me dio chance. Me fui, me preparé, pasaron los días y fueron subiendo. Y cada equipo que subía era una mofa por la palabra de Dios. Y se reían y minimizaban lo que las escrituras decían y todo. Y a mí me daba coraje. Pero se llegó el día que me tocó exponer. En ese lapso yo investigué, me preparé lo que decía la Biblia, y leí algún libro en cuanto a ciencia y creación, etcétera. Y recuerdo que preparé lo que me tocó exponer, el tema, y les puse, a mí me tocó exponer el tema de la evolución, ese. Y terminé. Y cuando terminé lo que a mí me tocaba, dije, pero también me tocó exponer el punto de vista religioso acerca de lo que dice la Biblia. Todos ustedes se rieron de lo que la Biblia decía. Pues yo me reí de todos ustedes mientras ustedes exponían. Y ¿saben una cosa? Para mí no es de risa lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y si ustedes no lo quieren creer es su problema, pero para mí de risa no es. Y les empecé a hablar acerca de lo que la Biblia decía. Todos estaban así con unos ojos. De repente se para el maestro allá. Me dice, cállese, me gritó. Cállese, religioso. Y que bájese. Y se empiezan a levantar alumnos, compañeros míos. Y bájate, ridículo. Y que esto, y que el otro. Y yo estaba así, era una plataforma porque era en la aula magna. Y yo estaba desde ahí y todos me empezaron a señalar. Me interrumpieron la exposición, el maestro se puso, ya se terminó la clase, ya me pusieron de malas. Me pusieron de malas, yo lo puse de malas, ¿no? Y me bajaron. Y me iba bajando de las escaleras. Y mis compañeros iban saliendo. Y yo empecé a salir. Y mis compañeros me pegaban con los hombros, me empujaban porque iban enojados. Pero yo había tenido una experiencia con Jesús y yo no me podía avergonzar de mi Dios. No me podía avergonzar y no me podía callar.
y les tenía que decir, porque Dios es real. Y yo sé que cuando les hablé, me esforcé por hablarles lo mejor posible de Dios. Pero más que mis palabras, ellos vieron la insistencia y lo genuino de lo que yo les estaba diciendo. En ese momento yo me empecé a ir hacia atrás. Dije, para que pues salgan, ¿verdad? No me gustan los codazos. Que salgan, y salieron mis compañeros. Agarré yo mis cosas. La verdad estaba temblando. O sea, no sé cómo me sentía. Y no era temblor de que el Espíritu Santo me haya tomado, ¿verdad? En ese momento me sentía nervioso, no sé. Pero sentía una gran alegría aquí adentro. Sentía una gran paz aquí adentro. Y dije, Señor, tú no te vas a avergonzar de mí. Me sentía orgulloso. Sentía que mi Padre, Dios, había dicho, bien, bien. Y no me importó todo lo demás. Y cuando iba saliendo, yo no me fijé que ahí en el salón se había quedado una persona. Y este joven, al final, yo ya iba saliendo y me agarra del hombro. Y luego volteo y este joven estaba llorando. Y luego me dice, se necesita valentía para hacer lo que tú hiciste. Y luego le digo, ¿y cómo te llamas? Y ya me dijo él su nombre. Y me dice, yo era cristiano, nada más que andaba lejos y me voy a emborrachar y me voy a tomar y ando mal. Dice, pero quiero regresar. Después de lo que tú hiciste, dice, tú me inspiraste y yo quiero ese cristianismo que tú vives. En ese momento iniciamos él y yo una amistad, empecé a discipularlo. Un día este joven me dice, ¿sabes qué, Fer? Me invitaron a predicar al grupo de jóvenes. Él dice, pero es que yo no quiero, dice, porque nunca lo he hecho. Le dije, ¿cómo no? Usted lo va a hacer, y lo animé y le ayudé a preparar su predicación. Después él ya predicaba, se convirtió en líder de jóvenes. Terminamos la universidad, a mí me decían el padrecito y él era mi monaguillo. Y se reían y se mofaban de nosotros y no hacían se reían de nosotros. Sin embargo, de mi generación en la universidad, todos escucharon del evangelio. Todos. Por todos llegué a orar. 7 personas, 7 compañeros míos hicieron la oración de fe. En viajes de estudios, amigos hacían su oración de fe ahí. Maestros, un día yo estaba en la universidad y mis amigos se acercaban y me preguntaban y querían debatir. Y un día platicando ya para salir de la universidad, el mismo maestro que me había bajado me dijo, venga usted, póngase aquí. Y yo a mero enfrente en el pizarrón, y luego me dijo, usted denos una clase de la Biblia a todos. En la universidad, Dios me permitió como alumno dar una clase hablándoles de Cristo a todos mis alumnos, a todos mis compañeros. Tuvimos experiencias gloriosas. Mi amigo, a otros tantos ahí en la universidad, él les habló de Cristo y se convirtieron. Bueno, les platico, para no dejar a medias. Ese amigo se fue a estudiar a un instituto a Tijuana por ahí. Él abrió una iglesia, él ha abierto como 3 iglesias. Y él es un evangelista y él anda evangelizando por todo lo que es Baja California y anda en Estados Unidos también predicando. Es un ganador de almas. Dios hizo esto. ¿Saben por qué? Porque decidí yo creerle a Dios. Y luego les platico algo bien bonito. Compañeros míos, otra compañera mía que recibió otra compañera mía a la que le tuvimos oportunidad en alguna ocasión de hablarle de Cristo, no recibió a Cristo, pero después ella se empezó a congregar, se hizo cristiana. Y cuando abrimos Cordero y León, ella es una de las compañeras que están ofrendando, y aunque no se congrega aquí, ella dice, yo quiero sembrar en tu ministerio. ¿Saben una cosa? Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablar el evangelio de esta manera. ¿Cuántos en este lugar han tenido una experiencia personal con Cristo? Amén. No, mire, así como ¿cuántos han tenido una experiencia
personal con Jesucristo. Amén. 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 Así, con fuerza, con decisión, con convicción. Así tenemos que ser nosotros en nuestra vida cristiana. Pero no podemos degradar nuestra vida cristiana a nuestra experiencia como hombres, a nuestro tamaño. Más bien Dios nos quiere hacer a su tamaño. Por eso quiere derramar de su Espíritu Santo en nosotros. Nunca, dice que Dios, dice que ellos no quisieron, ellos no hablaron la palabra con error. No buscaron ellos hacer a Dios a su medida o con engaño, ni con impureza, sino que fueron aprobados por Dios para que se les confiase el evangelio. Hay gente que me dice: no, hombre, hermano, usted cuando predica y hace la invitación a que venga a Cristo, la gente se convierte. Yo les quiero decir, sí, amén, y recibo esa palabra. Pero ¿saben una cosa? Yo no comencé haciendo la invitación a que recibieran a Cristo desde un púlpito. Yo comencé a hacer la invitación de que recibieran a Cristo en la butaca de mi escuela, en mi camino, con mis amigos ahí, con el que estaba al lado. Finalmente, Dios nos concedió, fuimos aprobados y se nos confió el evangelio. Dios nos quiere confiar su palabra. Dios nos confía la palabra. Y fíjense cuál palabra es. No es una palabra de hombre, sino que dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. La palabra que Dios nos está confiando es esa palabra que creó el universo, que crearon los cielos y la tierra. Es una palabra poderosa, es poder de Dios para salvación. Esa es la palabra que Dios nos ha confiado. Honremos esa palabra, comportémonos al tamaño de la responsabilidad que nos ha sido otorgado. Es una palabra poderosa, primero para transformación de mi vida y para que yo primero la viva, la experimente y la disfrute. Segundo, para ser compartida con denuedo y poder de Dios allá afuera. Pablo decía: nosotros no fuimos con palabra de sabiduría humana. Nosotros fuimos a ustedes con poder de Dios y manifestaciones del poder de Dios. Cuando tú vayas allá afuera, cuando tú prediques, tiene que haber manifestación del poder de Dios, porque tu palabra y mi palabra no es la mía, sino es la palabra de Dios puesta en nuestra boca. Amén. Ese es la palabra que Dios nos quiere dar. Ahora, esa es la palabra que Dios nos quiere dar. Es una palabra poderosa que transforma nuestra vida y la de los demás. Y se tiene que hablar con denuedo. Pero también tiene que haber esa palabra poderosa transforma nuestra vida y nos hace tener una actitud. Si somos portadores de esta palabra, tenemos que entender que el ejemplo, nuestra vida, es antes que el derecho. Escuche bien. El ejemplo que nosotros demos es antes que mis derechos. En una ocasión escuché a una persona irresponsable decir lo siguiente. Dijo: es que Dios me llamó a mí porque voy a hacer escándalo. Un amigo mío, eso fue lo que dijo. Dios me llamó a mí y no voy a ser muy bien aceptado porque voy a hacer escándalo. Y no todo mundo se va a escandalizar de lo que Dios diga a mí. Y esa persona vivía una vida desordenada y sin límites. Y se decía cristiano.
y acomodaba el cristianismo según sus pasiones y sus deseos. No le importaba. Yo no me tengo que cuidar. Yo no tengo que cuidar mi testimonio. A ver, no es que tengas que ponerte una máscara. No es que te tengas que poner una máscara como los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, por fuera blancos, pero por dentro llenos de muerte. Y hay gente que dice, no, es que Dios ve el corazón, tú ves lo de afuera. No, momento, lo que traemos dentro también se tiene que manifestar hacia afuera. El problema de los fariseos no era lo blanqueado. El problema, lo blanqueado de ser un sepulcro, el problema era de que eran un sepulcro, estaban llenos de muerte. El problema no es aparentar santidad. El problema es de que no aparentemos, sino que seamos santos. Limpiemos nuestro corazón. Y para eso nosotros tenemos que entender esto. Nosotros en Cristo fuimos llamados a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi libertad no puede ser de tropiezo para mi hermano. Eso también va con la congruencia en mi vida. Mi libertad como cristiano no puede ser tropiezo para mi hermano. Y ahí en segunda de Tesalonicenses 3:8. 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Segunda de Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Aquí nos hace ver que sí importa mi hermano y cómo me ve mi hermano. Hay gente de que dice, yo soy así y Dios así ya me aceptó y ni modo. No, también tiene que ver cómo me ve mi hermano. Hay gente que dice, así soy y me tienen que aceptar. Momento, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Hacia afuera somos congruentes. Hacia adentro también tenemos que ser congruentes en la iglesia y en el vivir cristiano. Si mi actuar en la iglesia produce escándalo y la iglesia me rechaza, entonces no soy del cuerpo. No soy del cuerpo. Si a mí me hacen un trasplante de un órgano y mi cuerpo lo empieza a expulsar y empieza a no recibirlo, ese órgano no fue aceptado por el cuerpo. Si mi actuar produce división en la iglesia, si mi actuar produce chisme, si mi actuar produce malestar y tropiezo para la iglesia, entonces tendría que hacerme yo la pregunta, ¿verdaderamente soy del cuerpo? Porque si soy del cuerpo y yo pertenezco al cuerpo, soy un órgano que bendice en todo lo que hace, bendice al cuerpo. Qué fuerte palabra, ¿no? Debemos de preguntarnos eso. Mi actuar, mi hablar, mi manera de ser, de vestir, de comportarme, ¿bendice al cuerpo o divide y mutila al cuerpo? Si el cuerpo, mi actuar no lo asimila el cuerpo, entonces no soy del cuerpo. La misma vida me está expulsando. Por más que yo me quiera afianzar al cuerpo, si el cuerpo convulsiona por mi simple presencia en el lugar y produce problema, entonces no soy del cuerpo. Cuidado, porque entonces hay otra naturaleza en mi vida. Qué importante es esto. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, de fatiga día y noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, fíjense, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo está diciendo, yo tenía derecho a ustedes de exigirles que me ayudaran a mantenerme económicamente. Pero yo decidí renunciar a mi derecho para que ustedes finalmente fueran imitadores de mí. Pablo estaba renunciando a un derecho con tal de ganar el corazón de la iglesia y que la iglesia dijera, wow, es digno de imitarlo, voy a imitar. Fíjense, en Europa, hay iglesias cristianas o el cristianismo por lo general, si toman café, es pecado. Yo aquí en México, y tienen sus razones y culturalmente así es allá, así es, culturalmente es así allá. Si yo en México yo tengo esa libertad, pero yo voy ahí a ese lugar, a aquel lugar y tomo café, ¿qué voy a hacer? La gente se va a escandalizar y es el predicador, pero a mí me hace más o menos tomar café. X es irrelevante, ¿no? Entonces, mi derecho de tomar café lo voy a evitar. No porque sea pecado para mí el hecho de tomar una tacita de café. Pero a lo mejor si un hermano me ve tomar café en aquel lugar, a él sí lo voy a mandar al infierno. ¿Me entiende? Porque voy a ser de tropiezo para él. Si mi manera de vestir, de hablar, de ser, de comportarme, usted tiene libertad, pero va a ser de tropiezo para los demás. Entonces tengo que cuidar mi manera de vestir, de hablar. Entonces mi manera de vestir, de hablar y de comportarme no solo va en relación a lo que dice aquí que es pecado en sí, sino aquello que también me será contado por pecado, aquello que yo haga, que sepa que aquello que yo haga sin discernir el cuerpo, sin tomar en cuenta a mis hermanos. Puedo tener libertad de decir y hacer muchas cosas, pero primero tengo que cuidar a mis hermanos. Entonces, ¿hasta dónde llega mi libertad en Cristo en mi actuar? Hasta donde llega la libertad de mi hermano. Donde inicia la libertad de mi hermano, hasta ahí yo tengo un límite. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, fíjense cómo es la vida cristiana. A veces defendemos nuestro derecho. Si un día me invitaron ¿qué pasaría si un día a usted, hermana, lo invitan a un lugar, a un congreso, a predicar, donde la costumbre de ese lugar es que usen falda hasta los tobillos? Ah, no, pero usted decide llevarse pantalón. Va a ser un escándalo y la palabra que Dios le había dado no va a llegar hasta él. No va a llegar hasta las personas que fue diseñada esa palabra. Entonces, usted tiene que amoldarse a las circunstancias y al lugar donde usted va a predicar. Además de otro principio bíblico en nuestro vivir, hacerlo todo decentemente y en orden. Primero la decencia, ponernos en un espejo y ver, ¿así es decente? Sería indecente el hecho de que yo viniera todo chorreado, peinado y con la saliva marcada acá. Sería también eso indecente porque no sería digno del lugar donde yo estoy. O que yo llegara al trabajo así, pues no.
una cosa es decentemente y en orden, con decencia. Tenemos libertad, pero a veces con nuestra manera de vestir llegamos o alejamos a las personas o somos de tropiezo para las personas. Dios en la Biblia no habla de una moda en particular, pero sí habla de decencia y de orden. Entonces, ¿cuál es nuestra libertad? Dios nos pone límites. Libertad sin límites se llama libertinaje. Libertad con límites se llama libertad y finalmente es amor de Dios. Entonces, dice que ese ejemplo de Pablo, que el ejemplo que dio Pablo, dice que los tesalonicenses lo imitaron y empezaron a ser como él. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios se activa en hermanos que son menores que usted y que son menores que yo. ¿Sabe cómo? Cuando somos de ejemplo para ellos, cuando alguien ve que sí se puede, yo activo en ellos la palabra de Dios porque empiezan a imitarte. Empiezan a imitarnos. Nosotros somos responsables como cristianos de hacer que la palabra se active en la vida de otros creyentes a través de nuestro ejemplo, porque finalmente ellos nos van a imitar a nosotros. Nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro vestir, todo lo que somos y expresamos hacia afuera tiene que ser digno del evangelio que me ha sido confiado. ¿Por qué razón? Porque los cristianos más pequeños me van a imitar a mí y yo voy a ser de inspiración para ellos. Eso es ser un padre responsable. Quiero decirle una cosa. A mi hijo, Fernando, yo tengo que darle un buen ejemplo. Porque si yo empiezo a ser una persona que habla aquí una cosa y en la casa se comporta diferente, Fernando va a terminar aborreciendo el cristianismo, va a terminar o siendo cristiano a fuerzas, pero nunca disfrutar lo que yo estoy o lo que nosotros estamos disfrutando hoy, la vida de Dios. Él se puede alejar. Pero si yo empiezo a darle un buen ejemplo a Fernando, de un buen padre, de ser un buen pastor también para él, de esforzarme por vivir la vida cristiana en mi familia, él va a amar a Cristo. Pero, ¿sabe una cosa? Hay muchas cosas que como adultos tenemos libertad de hacer, pero por amor a los hijos los dejamos de hacer, por darles un ejemplo digno de lo que es ser cristiano. Así es como padres espirituales, así es como nosotros debemos, con esta responsabilidad y de este tamaño, la palabra de Dios, y con este peso, así de fuerte, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios allá afuera. Nosotros tenemos que finalmente evangelizar allá afuera y también discipular con nuestro ejemplo para que ellos nos imiten a nosotros. ¿Cuántos padres espirituales hay en este lugar? Todos dormidos. ¿Cuántos padres espirituales hay en este lugar? Amén. ¿Ok? Dios se quiere usar para cambiar esta ciudad. Vayamos por la ciudad, pero con la responsabilidad de un padre maduro. Ponte de pie, por favor. Amén.